amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común pasión, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para ser condenados, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Señor, al único soberano. Mas quiero recordarles, como ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio, el día del gran juicio. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera como aquellas ciudades, habiendo ido en fornicación e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores macían la carne, rechazan la autoridad y blasfemian. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo disputando por el cuerpo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionables. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro y el error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, quienes comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan y se recrean a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, árboles otoñales sin fruto, 2 peces desarraigados y muertos, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Para los tales está reservada la eterna condenación, la oscuridad y las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, todas sus obras impías con los que ellos impíamente han andado, de todas las cosas malas que los pecadores han hecho. Estos son murmuradores, querrillosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosa inflada, adulan a las personas para sacar provecho de ellas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras antes dichas por nuestro Señor Jesucristo, por sus apóstoles, los que os decían que en los postreros tiempos vendrían este tipo de personas y vendrían burladores, andando según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones en las iglesias, son sensuales, no tienen el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bendito, gracia, supremo, gracia, adorable, gracia, poderoso, gracia, todopoderoso, omnipresente Dios, gracia, bendito Jesucristo, gracia, soberano Dios, que creaste cielo y tierra, gracia,
adorable, benigno. Tuya es la honra, la gloria, el poder, la magnificencia, la alabanza, la riqueza, pues todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el poder y solo tú eres digno de suprema alabanza. Ahora, Señor, permítenos oír tu voz. Gracias, bendito, y también, oh Dios mío, la fiel audiencia que está oyendo y viendo, oh Dios santo, sean benditos y alcancen de tu refulgente rayo de gloria. La paz de Dios sea multiplicado sobre aquellos corazones que tú creaste para gloria y alabanza. La fe viene por oír tu palabra. Háblanos tu palabra, la tuya y nada más que la tuya. Cesen todas las voces que no glorifiquen tu nombre, aún, Señor, desde sus casas. Y mira aquellos que se incomodan y se inquietan, y sigue teniendo paciencia, oh Dios, hasta la hora indicada, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Estamos leyendo en el libro de Judas. Dice que él sintió un deseo de escribirle a la iglesia, pues esto de esta gente divisionistas no es cosa nueva, pues la Biblia no se escribió este año pasado, se escribieron muchos años antes de que nosotros apareciésemos sobre el globo terráqueo. Sin embargo, las personas que han venido dividiendo la obra no fue cosa solamente en la tierra. Dice la Biblia que los ángeles también se dividieron. La tercera parte eran encuentristas, se dividieron en el cielo. Lucifer se encargó de dividirlos. También en la tierra hubieron divisiones, lo que fue Abirán, Datán, Coré. También en la tierra dice la Biblia que estas divisiones no son nada nuevo, pues desde que Dios creó el universo, cuando hizo ese pajaraco, esa criatura miserable llamada Lucifer, el demonio, fantasma, como usted haya oído que le mencionan, la escritura dice que él arrastró con su cola, según el libro de Apocalipsis 12, él arrastró la tercera parte, no se vino solo. Y déjame decirte que Apocalipsis 12 dice que se vino y los lanzó a la tierra. Esa tercera parte ha caído sobre cada hombre en la tierra. No hablo del mundo perdido. Lo que está perdido, perdido está. Hablo de los religiosos. La guerra contra Dios, según las escrituras, siempre ha venido surgiendo dentro. Dice que Dios los sacó de Egipto, según esta lectura en el libro de Judas. Dios los sacó de Egipto, sin embargo esta gente se dividió, se apartó y Dios los mató. Dice también de los ángeles, le recomiendo que lea el libro de Judas. Es un libro antes de Apocalipsis, solo tiene una foja nomás, una hojita tiene. Usted puede leerlo. Y allí va a ver el carácter de estas personas que se fueron por el lucro, el error de Balaam. Y luego la escritura dice, ay de ellos en el versículo 11, se desviaron. En el lenguaje castellano y en todos los lenguajes del mundo, la escritura cuando habla de desviar es un verbo conjugado. Se desviaron significa que un tiempo caminaron. Los encuentros G12 encajan en que se desviaron por el lucro. De lo que más se habla en el Opus Dei y los encuentros y el grupo G12 es el dinero. El dinero es el patrón de todo ello. Él gobierna. Pero la escritura dice, ay, es un lamento con Y. Ay de ellos, porque se desviaron. Siguieron, dice, el error de Balaam. Se desviaron en el lucro. Aquí pues, sendas antiguas. Y esta palabra estará en pie hasta que venga el Señor. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mis amados, esta es una guerra, cuestión de vida o muerte. Es entre dos enemigos, Dios y el diablo.
Los ángeles caídos pelearon contra el arcángel Miguel y fueron derrocados, destruidos y desterrados del cielo. Vinieron y hicieron sus guaridas en los segundos cielos y en el primero, puesto que la Biblia dice que Dios creó el tercer cielo. Y ellos dominan los aires, pero de allí han descendido a la tierra, como dice la Escritura. Doctrina de demonio. Viene con la religión. La religión, Satanás, se ha metido en los pseudo cristianos. La palabra cristianismo no es ir a una iglesia. Cristiano es poner los pies donde Cristo los puso. La Escritura dice aquí, el apóstol Juan: si alguno dice que cree en él, debe de andar como él anduvo. Si la persona dice creer en Cristo, tiene que caminar como él anduvo. Este es el amor de Dios. Ese es el amor a él. Leo. La Escritura dice en el libro de la epístola de 1 Juan 2. Dice así, el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus palabras, sus mandamientos, los de Dios, si no los guarda, este es mentiroso. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esa persona es mentirosa. Mentiroso. Hay millones de mentirosos, y no hablo del borracho, no hablo de la prostituta, no hablo del homosexual, no hablo del ladrón, del narcotraficante. Hablo de pastores mentirosos, de católicos religiosos mentirosos. Cuando la Biblia dice mentirosos, dice muchos engañadores han salido por el mundo. No se refiere a una persona que engaña a su mujer. Se refiere al engaño fatal, al engaño entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre si tú vas a ganar o perder. Son dos enemigos, odiándose a muerte el uno y el otro. Pues Cristo vino y peleó la batalla. Pablo dijo, he peleado la batalla. En el libro de Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero. En Apocalipsis 19 dice que Jesús trae una espada aguda en su boca y pelea con justicia. Es asunto de vida o muerte. Y esto de ser religioso no es de pasar un tiempo en una cátedra, en una religión o en una determinada iglesia. Es asunto de vida o muerte eterna. Es estar en la verdad o en la mentira. Es estar en Dios o en el otro lado, el diablo. La Escritura dice claro, dice, si alguno dice que cree en él y no guarda los mandamientos del Señor, el tal es mentiroso. Versículo 5. Pero el que guarda la palabra de Dios, en este el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos si estamos en Dios. Cualquier persona, y no hablo de los borrachos, no hablo de la prostituta, ellos no necesitan una lupa para ver si están en Dios o no. Eso lo saben ellos mismos que no están. Hablo del mundo religioso. La droga más asesina ha sido la religión. En el tiempo de Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban en el palacio de Nabucodonosor, la política no era un problema, pues Daniel desempeñaba su trabajo. Cuando el señor don Nabucodonosor se le ocurrió hacer una imagen, idolatría, religión, determinaron y decretaron matar a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando la política se une con la religión, la Jezabel, tomando lo político, el anillo de Acab, no solamente se conforma con esto, sino que manda a los hombres malvados que ayunen y que ataquen a piedra y maten a Nabot. La política reventando con la religión unidas. La Biblia habla de dos poderes, dos cuernos en Apocalipsis. Los cuernos son símbolo de poder, lo religioso y lo político.
La política es la política y la religión es la religión. Pero ambas cosas se pusieron de acuerdo para asesinar a Cristo. Pilato y los falsos religiosos, escribas y fariseos. Ellos dijeron, una ley tenemos, no lo podemos matar, dándole a Pilato las armas para que Pilato lo asesinara, lo hiciese morir. La religión asesina, es peor que el AK, es peor que la bomba de Megatón, es peor porque esta destruye tu vida espiritual, tu comunión con Dios. Y de estos son los que han salido la religión, tras de que alguien ha oído acerca de Dios como Eva. Satanás se acerca y le dice, ¿con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol? Satanás se acerca al oír la palabra. Él trata de falsificar la verdad. Pero en la iglesia del Señor, del Cristo de la gloria, en el Cristo de poder, habrá verdad, porque Él es la verdad. La Escritura dice, el que dice que cree en Él debe de andar como Él anduvo. Versículo 6. Si alguien dice que cree en Él, no se refiere a un inconverso, a uno no convertido. Está hablando del gremio religioso. Hay más esperanza en un narcotraficante que en un líder de los encuentros, porque estos se han ido tras de herejías. Y vamos a leer la Escritura que dice de ellos. Biblia en mano. La segunda de Juan, la segunda epístola, número 7, dice así, segunda de Juan. Lea su Biblia por favor conmigo. Porque muchos engañadores han salido por todo el mundo. No está hablando de un mentiroso que miente comúnmente apartado de la religión. Habla de los religiosos, pastores e hijos del diablo. Y los que encajan en esto como mentirosos, haciendo mercadería y mercancía de las almas, son los pastores de los encuentros G12 del Opus Dei. La Escritura dice claro que no confiemos en ellos. Repito, muchos engañadores han salido por el mundo. No quieren confesar a Cristo. Dice aquí la Escritura, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis vuestro fruto, vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Verso 9. Cualquiera que se desvía y se extravía, y si no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguien se desvía de la doctrina que Cristo ha hablado, no tiene a Dios. Los encuentros se han desviado de la doctrina de Cristo. Cristo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. En los encuentros no se habla de nada regalado. Se desviaron de la doctrina. No tienen al Padre. Tú que me oyes, no tienes a Cristo. No hablo de la ramera. No hablo del amigo que fuma o bebe licor o cerveza. Hablo directamente para los pseudos falsos e hijos de Satanás, salidos de las iglesias. Hay más esperanza para un traficante de droga, porque este anda en la carne, pero no anda en el mundo espiritual, que para un líder de los encuentros G12. Se han desviado, causan divisiones en las sanas iglesias, porque ellos quieren arrastrar lo que el mundo europeo quiere hacer. Una sola iglesia, un solo gobierno y una sola moneda. Imposible. El norte y el sur nunca se unieron. Jamás se unió la tierra y el cielo. La luna y el sol no se unieron. Nunca la noche y el día se unirán. Imposible es que Europa lance una iglesia mundial como están lanzando los europeos. Y si usted tiene €1, se va a dar cuenta que aproximadamente por 50 euros
a usted le dan aproximadamente cerca de 2,000 a 3,000 lempiras. Y no le dan lo mismo por $50, valorando más una sola moneda. Y este es un gobierno político, pero también trae la religión. Satanás, según la Biblia, en el libro de Apocalipsis 13, es político el anticristo, pero no le basta eso. En 13 versículo 4 pide adoración. En el versículo 8 la adoran. La adoran en el versículo 12. La adoran en el versículo 15. Pero en el 16 ordena que manden a matar a cualquiera que no lo adore. Lo político revuelto con lo religioso es lo más asesino, y esto es lo que el diablo hará con los de él, pero no con los del Señor. Para ese entonces la Escritura dice que él viene como un guerrero. Satanás aparece en el libro de Apocalipsis 6, versículo 2, como alguien que trae un arco, pero no trae flecha. Trae una diplomacia terrible de alta estatura que ningún ser creado la puede traer. Pero no se conforma con eso. Mandará a matar al que no lo adore. La política revuelta con la religión es asesina. La Escritura dice claro que estos hombres engañosos han salido. Y la Escritura dice, si no perseveran en la doctrina de Cristo, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le reciba en casa, ni le diga bienvenido. Los encuentristas, hijos del diablo, en la casa de la iglesia del Señor, en la casa de los siervos de Cristo Jesús, no son bienvenidos. Son fieras ondas del mar. Son como animales irrazonables. La Biblia dice claramente que espuman su propia perdición. La Escritura dice, no le diga bienvenido, no lo recibe en casa. La palabra de Dios dice, versículo 11, el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquí no estamos hablando de un hermano en Cristo que haya caído en pecado en su propia carne, bebidas alcohólicas, sexo o cualquier tipo de pecado. No estamos mencionando ese tipo de hermanos, porque Pedro cayó, pero no cayó en doctrina. La Biblia dice aquí, si alguno se desvía de la doctrina de Cristo y no persevera en ella, no le diga bienvenido. Los falsos testigos de Jehová, los mormones, los encuentristas del G12, todos los que se han desviado no son bienvenidos. No, ni a nuestra casa, mucho menos a nuestros púlpitos. No, no pueden venir. No, no lo harán nunca. Podrán engañar a la gente ingenua que no conocen la palabra, pero nunca podrán con los que conocen las Escrituras. No pasarán. La Escritura dice, no le diga bienvenido. Cualquiera que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Por qué encajan los encuentros en esto que estamos leyendo? Segunda de Pedro 2, versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia, y muchos van a seguir sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemada. Avaricia. ¿Qué es lo que se promueve en los encuentros en el Opus Dei? ¿Qué es lo que se promueve en los G12? Dinero. ¿Y qué dice el apóstol Judas? Introducirán herejías destructoras encubiertamente. Judas, dice la Escritura, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertos. ¿Quiénes son los que encubren? No te lo puedo decir. ¿Y qué hacen en los encuentros? No te lo puedo decir. Ustedes miraron que hace poco pasamos algunas pasadas de ellos, las que podemos traer, porque ellos creen estar en lo oculto, pero la Escritura dice que no hay nada oculto que no vaya a saberse. En un campamento lo están practicando de una forma, en otro lo practican de otra manera, porque no todos siguen el mismo patrón.
Hay algunos que son aprendices, otros solo son garrapatas pegadas ahí, piojos, que ya a ellos les gustó una forma de sacar dinero y entonces ellos la hacen de diferente manera. No creas que todos lo hacen igual. Sin embargo, todos ellos tienen un solo propósito: se han desviado. Ellos hablan de 5 fundamentos. La Biblia dice que hay un solo fundamento: Cristo. Los líderes de los mentados G12. Algunos dicen que hay que buscar 12 personas por los 12 discípulos. Están equivocados, porque la Biblia dice que habían 120 en el día del Pentecostés. Y en el mismo libro de Hechos dice que la Escritura buscaron 7 hombres. Entre ellos estaba Esteban, a quien mataron a pedrada. Lo mataron a pedrado. Entonces la Escritura no dice que la base estaba en 7. Cuando Dios utilizaba a veces un hombre como el profeta Elías, Isaías, eran singulares. Un solo hombre revolucionaba. Cristo, cuando buscó 12, no era una norma. Sin embargo, si los mentados encuentristas o grupo del G12 dicen que buscan 12, yo les pregunto, ¿quién de todos ellos es Judas? Porque Cristo dijo en San Juan 6, yo los escogí a ustedes los 12, habiendo uno de ustedes siendo el diablo. Así es que ellos tendrán que presentarme quién de todos ellos ahí es el diablo, porque si van a buscar 12, tienen que decirme entonces, ya que Cristo les dejó ese patrón. La Biblia no dice de eso. Eso es antibíblico. Decir que porque araba con 12 bueyes, que porque aquel llevó 12 piedras, que 12 era la tribu de Israel. Jesús dijo, donde hayan 2 o 3, ahí estoy yo. No habló de 12 infernales diabólicos. Habló de un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Si conoces la Biblia, no te engañan. Si no la conoces, eres presa para ello. Seguimos con la Biblia. Alguien puede decir, ¿se puede juzgar? Claro que sí. Si usted busca conmigo el libro de Zacarías 7, Zacarías 7:9, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, juzgad conforme a la verdad. Dice en Zacarías 8:16, por eso recomendamos que lea la Biblia. Y a los encuentristas y líderes falsos del encuentro, del grupo G12 que nos miran como los enviados para investigarnos, como tú que viniste ayer para investigar el programa radial, quiero decirte que nos estás viendo, y finges que viene de otro país, como los mentados gabonitas. Igualito ellos fingieron que venían de larga tierra. Déjame decirte que Dios tiene colirio en sus ojos y nos ha dado para poder discernir si alguien viene de Dios o no viene de Dios. La Escritura dice, probad los espíritus si son de Dios o no lo son. En los encuentros hay mentiras, hay engaño, y muchos engañadores han salido. La doctrina de ellos es una falacia. Capítulo 8 del libro de Zacarías, versículo 16. Así dice Jehová, estas cosas son las que deben de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad cada uno lo conducente a la paz en vuestras puertas. Juzgad. El verbo juzgar. Alguien dice, no podemos juzgar. Dice la Biblia, palabra del Señor, en el libro de San Juan 12, 47 y 48. El que oye mis palabras y no las hace, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. Y aquí está el día postrero. Jesús dijo también, por su fruto los conoceréis. No puede un árbol bueno, no puede dar fruto malo. Y el que es malo, los perversos pastores de los encuentros G12 y del Opus Dei, que no es más que una patraña del diablo para arrastrar al infierno a la gente ignorante que no conocen la palabra, no pueden ellos decir que están en la verdad, no tienen fundamento bíblico. Cuando los líderes dicen que tienen 5 fundamentos, la Biblia dice que hay un solo. En el libro de Corintios, la primera carta, capítulo 3, la Biblia dice que hay un solo fundamento y nadie puede poner otro sobre el que ya hay. Así es que se te han enseñado fundamentos, son dogmas de hombre, teología humana hueca, vacía y barata.
Biblia, palabra de Dios. Dice la Escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 57. Léalo conmigo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros lo que es recto? Ha dicho el Señor. Lucas 12, 57. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice la Biblia al 16. Primera de Corintios, dice la Escritura, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locuras, porque se han de discernir espiritualmente. La Escritura dice en el 15, mire el 15 conmigo y el 16. Sin embargo, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Estamos hablando de juzgar. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 2. ¿O no sabéis que hemos de juzgar al mundo? Hemos de juzgar a los ángeles, por supuesto, los ángeles caídos, a Satanás, preguntarle, ¿y qué más querían? Y no estaban en el cielo, y no eran ángeles, y no estaban ya salvos. Este juicio, los santos hemos de juzgarlos a ellos, porque estando ya en el cielo, ni siquiera tenía Cristo que morir por ellos, pues ellos no eran pecadores de la tierra. ¿Qué le llevó a rebelarse contra Dios en los cielos? Esa pregunta se la haremos juzgándolos a ellos. La Escritura dice que los santos han de juzgar al mundo y aún a los ángeles. La Escritura manda, dice la palabra del Señor, saca la viga de tu ojo. En el libro de Mateo 7, desde el versículo 4 y 5, la Escritura dice, y cuando hayas sacado la viga de tu ojo podrás ver bien para sacar. Oiga el verbo sacar. Primero, sacarse la viga. Si no tienes los hábitos de los encuentristas, hijos del diablo, saca la viga del ojo del prójimo, dice el Señor. Pues si alguno tiene Mateo 7:1, donde dice no juzguéis. Claro, el hombre no puede juzgar, pero la palabra de Dios sí te puede juzgar. Encuentrista, pastor e hijo del diablo, retráctate. Hay misericordia y perdón. Mas si no quieres, sigue adelante. Juicio de Dios te espera, porque la verdad de Dios es la verdad. Donde decimos que las herejías de los encuentros es diabólica, de los G12, el Opus Dei, la mentada prelatura de la cruz, que es una práctica pagana que José María Escriba de Balaguer practicó, y todos los opudeístas, muy pronto lo estaremos pasando por aquí, porque estamos trabajando fuerte, donde hacen flagelaciones y se golpean y se sacan sangre. Es terrible, dicen ellos, para sentir la misma muerte y carga de Cristo. Necios, cuando la Biblia dice claramente, y habla la palabra del Señor, que no queda más ofrenda por el pecado. En el libro de Hebreos, no queda más pecado, no queda más ofrenda por el pecado. Y es lo que la Biblia dice. Si no queda más ofrenda, no más sacrificio, ningún pecador flagelándose y golpeándose puede llevar las cargas ni de su propia culpa, mucho menos del mundo entero. Veamos aquí. La Biblia dice claramente en el libro de Isaías, palabra del Señor, Isaías capítulo 43 versículo 18. No traigas a memoria los pecados pasados. Luego en el 25 dice, yo borro tus rebeliones. Yo la borro. Y esta mujer que acaba de hablar, que siempre es el mismo bicho de siempre, ¿a dónde te vas a ocultar? Es el mismo bicho de siempre, que no quieres a Dios. ¿Pierde Dios algo si un parásito humano se pierde? Dios no pierde nada. Contigo y sin ti Dios sigue siendo Dios, bicho. Le vas a dar cuenta a Dios, tú que te opones a la palabra del Señor. Es Dios hablando, es el Señor hablando en su palabra. Dice la Escritura aquí, no traigas a memoria los pecados pasados. En los encuentros traen los pasados pecados, hay que anotarlos en un papelito, hay que quemarlos. Todos esos ignorantes del Opus Dei, del G12, de los encuentros, donde
estos hijos del diablo, pastores asalariados, hijos del mismo infierno, sin escrúpulo, engañando a las personas solo para sacar provecho de ellas. No son los primeros. Judas dijo: le vendo a Cristo. Y si usted lee Zacarías, se va a dar cuenta que habían pastores inútiles. El libro de Zacarías habla donde estos pastores inútiles vendían las ovejas para matadero. No es cosa nueva, mis amigos, no es nada nuevo. La Escritura dice claramente: esto ha estado desde tiempos antiguos, desde muchos años, desde mucho se ha venido practicando, que esta gente se van desviando de la verdad y desviando, y dice: ay de los pastores inútiles que abandonan el ganado, ay de ellos, un lamento, ay de ellos, bendito sea el Señor, ay de ellos, y entregan el ganado como hizo Judas: denme 30 piezas de plata. Vendió la verdad. Dios bendiga a esta mujer que está llamando y ama la verdad. Dios le bendiga y le multiplique. Los que son de Dios aman la verdad, abrazan la verdad. ¿Podemos juzgarles? No. ¿Puede Dios a través de su palabra juzgarles? Sí. ¿Es la Biblia la voz de Dios? Sí. Dijo Jeremías en el capítulo 19, versículo 15. La palabra de Dios dice: si tú entresacares lo vil de lo precioso, serás como mi boca. Dice: conviértanse ellos a ti, pero tú a ellos no te conviertas. No le diga bienvenido en su casa, porque usted participa de sus malas obras. No le diga bienvenido. La Escritura dice: el que le dice bienvenido participa de las malas acciones de estos paganos que se han vuelto atrás. Bendito sea el Señor. Que me encanta cuando hay un hombrecito ahí lleno de demonios, bien enojado. Qué tremendo esto. Veamos lo que dice la Biblia. Palabra del Señor, la voz de Dios aquí. En el libro de Éxodos, capítulo 32, versículo 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón se lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo: ¿quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: ponga cada uno su mano en su espada sobre su muslo. Dice la Escritura: pasad y volved a la puerta del tabernáculo, matad cada uno a su hermano y a su amigo, a su pariente. Oiga, versículo 27. Maten, bendito sea el Señor. Maten cada uno. Míreme, estamos en el libro de Éxodo. Dios mandó en el tiempo de Moisés que los que venían caminando con el Señor y se apartaban del camino tenían que perecer. Ahora no los matamos literalmente, pero con esta palabra que es eficaz y es la espada del Espíritu, segundo dice Efesios, y es la espada aguda que sale para herir con ella a las naciones, muere encuentrista, muere por la voz de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 48, 10: maldito el que haga indolente la palabra de Jehová. Si esa espada tiene que herirte, malditos sean los que no quieren sangrar la espada. La espada se hizo para la guerra y la palabra de Dios es espada que te penetre hasta partirte el alma, las coyunturas y los tuétanos, como dice la Biblia, que es eficaz. Y no hay pensamiento que Dios no lo pueda discernir. Palabra de Dios dice así: mate cada uno a su pariente, mate también a su hermano, a su amigo. La Escritura dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme a los dichos de Moisés. Y cayeron
en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis santificado. Hoy os habéis santificado. Qué lindo es el Señor. Mueran todos por la palabra de Dios. Perversos que se reúnen para hacer maldad nomás, y sus obras están en oculto, como dice Isaías 29. Ay de aquellos que se esconden de Dios, como hacen los encuentros. El Opus Dei, el G12, logia satánica, diabólica, infernal. Si fuera de Dios, no ocultabas la verdad. Si fuera de Dios, Cristo murió públicamente, exhibiendo a los demonios. Dice la Biblia en la cruz del Calvario, públicamente: Cristo es la luz del mundo, y la luz no se trae para ponerla debajo del almud. La Biblia dice claramente: en aquel entonces Dios ordenaba matar a todos los hijos del diablo. Dice la Biblia en el libro de Números 24, cuando vio Balaam que le parecía bien a Dios que no maldijese a Israel, como al principio, no fue como otras veces a los brujos. La Biblia dice: este Balaam era un hijo del diablo, era profeta y estaba entre el pueblo como los encuentristas. ¿Me oyes? A los encuentristas. Balaam era tu hermano, se corrompió. Satanás es tu padre, se corrompió, pervirtió su santuario. En el libro de Judas dice que ellos abandonaron su lugar, su morada, se pervirtieron, se corrompieron. Los encuentristas, vive Dios, se han corrompido. Vive Jehová, Dios que creó el mundo entero. Los encuentristas encajan en el satanismo. Ellos pertenecen a una logia secreta, diabólica, asesina de las almas de los hombres. Lo mismo que la prostituta, la gran ramera del Apocalipsis, capítulo 17 y 18, que tenían almas de hombres, como dijo el profeta Ezequiel 13, versículo 20, que se hallaban almas de hombres en las manos de ellos. Los hombres fueron hechos para que fueran libres, porque Dios ama la libertad. Dios bendiga a esa mujer que siguen llamando. Dios bendiga ese caballero que está medio bravo, endemoniado, encuentrista. Te ha pegado en la llaga la palabra. Te ha pegado en la llaga. Te duele, porque sabes, tienes al diablo metido. Si tuvieras a Dios, ¿cuál es tu base bíblica? ¿Cuál es tu fundamento en el libro sagrado? Ninguno. Pelearás, perderás, necio. La Biblia dice claro: Balaam era un adivino. Según el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 22, Israel lo mató porque él hizo que las mujeres de Moab, las moabitas, hicieran fornicar al pueblo de Dios. Se desviaron. Todos los que se han venido desviando fue Judas, Giesi, Balaam. Se desviaron todos aquellos, Satanás, la tercera parte con ellos, Coré, y todos aquellos que se han desviado, como los encuentristas, los Opus Dei, se desviaron de la verdad. No tienen base bíblica, no tienen fundamento en la palabra, no tienen fundamento en escritura. Veamos lo que la palabra del Señor dice en cuanto a estos engañadores. En el libro de Números, capítulo 25, versículo 3. Números 25, 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra ellos, contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: tome cada uno de los príncipes del pueblo, ahórquenlos delante del sol, delante de Jehová, al ardor de la ira de Jehová, y el ardor del furor se va a apartar. Óigame, estamos en el libro de Números 25, que había que matar a aquellos que se habían desviado atrás de Baal Peor. Los encuentristas, hijos del diablo,
con las flagelaciones internas que dejasen sentir, y sentir dolor y dolor y dolor. Con tus pecados no puedes ni siquiera pagar uno de ellos, mucho menos toda la multitud. Por eso la Escritura dice: soy yo quien por amor a mí mismo borro tus rebeliones, dice el Señor. Palabra del Señor. Veamos, bendito sea Dios, aquí la Escritura. Este hombre que está llamando ahorita, que están viniendo a mis oídos esa noticia que estás endemoniado y enfurecido, encuentrista, satánico, con esa lógica del infierno. Escucha lo que dice Dios, que el pueblo en el libro de Números 25:3 acudieron a Baal-peor, y Jehová dijo que cada uno de ellos debería morir, y murieron en aquel día, dice la Biblia, bendito sea Dios, una cantidad de príncipes del pueblo ahorcados, porque la orden de Jehová así lo dijo. Versículo 5: y Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de vuestros hermanos, matadlos a todos los que se volvieron atrás del mentado Baal-peor. La Biblia dice claro que Dios se enfureció con los que vuelven atrás, como dijo el apóstol Pedro, que son como el perro, vuelven al vómito. Vuelven al vómito. Y estamos para la gloria del Señor. Estamos aquí con la palabra viva de Dios, y no crea. Hay llamadas favorables y hay llamadas que odian a Cristo. No es nuevo. Pelearán, perderán, perderás. Ahora mismo, tú que eres encuentrista, rompes el silencio del pacto que hiciste, porque tras de que tú te defiendes, estás diciendo que te estamos dando la llaga. Rompes el pacto, te caen las maldiciones que allá te dijeron. ¿Tú crees que no nos damos cuenta que hacen un pacto de silencio? Que cualquiera que rompe ese silencio, le vienen maldiciones sobre ellos, sobre su familia. Déjame decirte, desde que comenzaron los encuentros y comenzamos a darle duro a esa bestia salvaje diabólica, la marca del diablo, que son el grupo G12, el Opus Dei, nos ha ido tan bien en nuestro caminar, nos ha ido tan magnífico, que no dejaremos jamás de darle duro al diablo y a sus secuaces. Nos ha ido tan hermoso para la gloria de Dios, porque no hay nada más hermoso que pertenecer al reino de Dios, al reino de los ganadores, con el arcángel Gabriel, Miguel y todos los serafines y querubines y todos los grandes ejércitos del cielo que pertenecen a la justicia de Dios. La Biblia dice claro que esta palabra, según dice el libro de Hebreos, es como espada de dos filos, penetra y parte el alma. Si no te hiere, no es palabra de Dios. Los encuentros han dividido las iglesias. Los encuentros se han ido atrás de los ritos paganos. Los encuentros, los mentados opudeístas, fueron los inventores de esas logias satánicas secretas. Lo concerniente a la verdad no es oculto. Jesús jamás anduvo en oculto. Jesús jamás se ocultó. Jesús habló la verdad. No se puede ocultar. Hubo una mujer que fue sanada de un flujo de sangre y se quiso ocultar. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Esa mujer que acaba de llamar ahorita bien furiosa, está bien endemoniada. Tenés un demonio que se divide en tu propia cabeza. Déjame decirte, de aquí puedo ver, no eres feliz. Eres una mujer de las más desgraciadas, desventuradas, que no tienes paz en tu propia vida, ¿no? No tienes paz contigo. Estás que echas fuego. Si tuvieras a Cristo, el fruto del Espíritu es la paz, el gozo, la armonía. Si tú me dices a mí, en mi propia cara, hijo del diablo, ¿me hará a mí un hijo del diablo? Si le dices a un perro, tú eres un buey, un ganado de Brahma, ¿lo harán tus palabras un ganado Brahma?
Claro que tus palabras no hacen nada, pero si te hiere es porque la palabra de Dios es espada, es viva y es eficaz. Dice en Jeremías 23, versículo 28, el profeta que tenga un sueño, cuente este sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Dios bendiga a esa mujer que ama la verdad. Dios bendiga a esta otra mujer que está llamando. Dios la bendiga a la que ama la verdad. Dios te le bendiga. Y tú que llamas varias veces bendiciendo, Dios multiplique sobre tu vida esa bendición. La Biblia dice claro, esta es la voz del Señor. Dice la Escritura que mataran a cualquiera que se había vuelto atrás de Baal-peor. E Israel dice que vino un hombre, en el versículo, estamos en el libro de Números 25:6. Vino un hombre de los hijos de Israel trayendo una madianita con él en presencia de Moisés y en la congregación de los hijos de Israel, mientras estos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y vino Finés, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en la mano y fue tras el varón de Israel a la tienda del tabernáculo. Óigame, los alanceteó a ambos, al varón de Israel y a la mujer le metió la lanza por el vientre. Versículo 9, y murieron en aquella mortandad, dice la Biblia, 24,000. Cuando un israelita dejaba el camino, Dios lo mandaba a ahorcar o a matar. Cuando un hijo del diablo de estos pastores que se van atrás del Opus Dei, se van atrás de los encuentros, ahora no estamos en el tiempo de espadas ni de horca, estamos en el tiempo de la gracia, donde el juicio decretado será directamente por Dios a tu vida y a tu familia. Cuando Acán fue castigado, según la Biblia, Josué le dijo: que te turbe Jehová como nos has turbado a nosotros, asimismo que te turbe Jehová. ¿Por qué razón? La Biblia dice aquí, estamos en el libro de Números, capítulo 33, versículo 55. Y si no echareis de vosotros, del país de delante de vosotros, a estos herejes, a estos que se han apartado, ellos serán por aguijón a vuestros ojos y como espinas a vuestro costado. Dice la Biblia, bendito sea el Señor. Dios bendiga a las personas que siguen llamando. Dios bendiga a este caballero. Dios bendiga a esta otra mujer que sigue llamando. Dios le bendiga. Bendita, bendito. Dios le bendice, varón. Dios le bendiga. La gracia del Todopoderoso sea sobre tu vida. La Biblia dice claramente, aquí la palabra del Señor dice en el libro de Números, capítulo 33, que si dejamos a esa gente serán espinas y lazos. Y la Escritura dice en el 56, además, haré a vosotros como yo pensaba hacerle a ellos. Dios dice en su palabra que no les digamos bienvenidos. En el tiempo de Israel, estas personas tenían que morir. Ahora en el tiempo de la gracia, son hijos del diablo y están esperando el juicio de Dios. Se apartaron, se desviaron. Bendito sea el Señor. Se desviaron de la verdad, se desviaron de la palabra. La Escritura dice aquí en el libro de Jueces, en el libro de Josué, Josué capítulo 7, versículo 6. Entonces Josué rompió su vestido, se postró a tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo también sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en mano de los moradores de esta tierra? ¿Para qué? ¿Para destruirlos? Ojalá nos hubiese dejado el otro lado del Jordán. Versículo 8. Ay, Señor Jehová, estamos en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 8. Ay, Señor Jehová, ¿qué diré yo ahora, ya que hemos vuelto la espalda a nuestros enemigos? Versículo 9. Porque los, dice la Biblia, cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y
¿qué será de tu nombre, Señor? Nos van a borrar de la tierra. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Yo los maldije, yo los entregué, y no podrán ustedes hacerle frente a sus enemigos hasta que saquen el anatema de ustedes, dice la Biblia. Entonces, levántate y santifica al pueblo, versículo 13. Mire lo que la Biblia agrega diciendo, para la gloria de Dios, en el versículo 24. Dice así: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, los hijos y las hijas, sus bueyes, sus asnos y todo lo que tenía en la tienda. Lo trajeron, óigame, vinieron a los pies de este varón Josué. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Que te turbe Jehová ahora en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon. Cualquier hijo del diablo que se desviaba del mandato de Dios, había en el tiempo de Israel que matarlo. Se habían desviado. Te hablo claramente, palabra del Señor. La Biblia dice claro y no puede retractarse. Josué mandó a matar a Acán, que Acán se desvió. Los que murieron, dice la Biblia en el libro de Números, 24,000 personas. La Biblia dice, los que se fueron atrás de Baal peor, Dios ordenó matarlos. Dios ordenó que Satanás fuese fantasma y demonio. Todos aquellos, bendito sea Dios, bendito sea el Cristo de la gloria. JBN, hijo del mismo infierno. Te has desviado, se han desviado con el mentado encuentro que tienen en el campamento con la cantidad de dinero. No solo ustedes ganan para que se cumpla la Biblia, que la gran ramera hizo que los mercaderes se hicieran ricos. Claro, todos se llevan una tajada, todos se llevan una rajita, todos se llevan una raja. Alquilan un campamento millonario. ¿Cuánto vale el millonario campamento que tienen por acá? ¿Cuánto vale la mensualidad? Óigame, ¿cuánto valen 3 días? 10,000 lempiras 3 días. ¿Y sabe dónde aparece eso? Que se hicieron ricos los mercaderes. Se hacen ricos los campamentos, se hacen ricos los buceros, se hace rico todo mundo. ¿Sabe qué? El Opus Dei, los encuentros G12, amontonarán una suma de dinero para su propia condenación, porque a Judas de nada le sirvió el dinero, terminó ahorcándose. De nada le sirvió el billete, los mentados encuentros. La Biblia dice en Zacarías que el pastor inútil vendió la oveja por 30 piezas de plata. Judas y los pastores del grupo G12, Encuentros y el Opus Dei han vendido la verdad de Dios y se han ido atrás de herejías que la Biblia, libro sagrado, no les avala, no tienen base ni fundamento. Cuando un pastor de Dios habla como manda Dios en su palabra, según el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 6, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no sois vosotros los que juzgáis como hombres, sino que Jehová juzga por vosotros. Para terminar ahora dice aquí: sea pues el temor de Jehová con vosotros, mirad, no hagáis acepción de personas. Nos vemos mañana si el Señor no ha venido. Dios le bendiga. Que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo
Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él.